Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se... Hermanos, en esta mañana, nosotros como personas, primeramente, a lo largo de nuestra vida pasamos por diversas experiencias. Momentos felices, momentos tristes, momentos emotivos, fracasos, éxitos, días buenos, días no tan buenos y días terribles. Y como cristianos también atravesamos experiencias y son un poquito más específicas y centrales. Y a lo largo de nuestra vida, de nuestro peregrinar cristiano en esta tierra, todos los cristianos han atravesado o van a atravesar por una experiencia en más de una ocasión. Esa experiencia es extraña, confusa, viene a tu vida y te hace reflexionar en cómo está tu relación con Dios, viene a hacerte reflexionar sobre tu vida devocional, viene a cambiar por completo todo lo que tú tienes en tu mente. Es una experiencia que a veces provoca que nuestra mente formule aquello que yo llamo preguntas inquietantes. Preguntas inquietantes. Y esa experiencia tiene que ver con nuestra vida de oración. Esos momentos, no sé si alguno de ustedes los ha atravesado, yo los he atravesado. Esos momentos en los que tú sientes que oras, que estás orando, pero sinceramente también sientes que tu oración no sale del pecho. No te sientes escuchado, sientes que Dios no te oye, sientes que estás orando mal, o que en todo caso estás hablando solo. Hay ocasiones en las que sientes que estás orando y que Dios te escucha y sientes y tienes esa certeza de que Dios te está escuchando, pero hay muchas otras ocasiones en las que sinceramente te inclinas, te pones de rodillas, horas sentado, horas de pie, y le preguntas a Dios ciertas cuestiones que a veces son crudas, son difíciles. Yo no sé si ustedes han pasado por ahí, yo he pasado por ahí. Tal vez no estoy tan consagrado como ustedes, pero yo he pasado por ahí. Esos momentos en los que uno dice, ¿y para qué oro si Dios no me escucha? Bueno, esas experiencias no únicamente las tenemos nosotros. La Biblia registra a hombres que se han hecho esas preguntas inquietantes al momento de orar. En un momento determinado de su vida, ellos también se hicieron estas preguntas inquietantes en su vida de oración. Por ejemplo, el salmista menciona y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Salmo capítulo 13, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo, Jehová? Pregunta inquietante. El mismo salmista que escribió: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo alto de los montes, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a cualquier parte de la tierra, si aún en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Ese mismo salmista está diciendo: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, Señor? El mismo salmista vuelve a mencionarnos en otra parte de las Escrituras lo siguiente: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego habla a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. No obstante, también el mismo Job se llegó a preguntar lo siguiente: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios?
yo iría hasta su trono, hasta su sitio. Me gustaría saber en dónde está Dios, porque lo busco y no lo encuentro, dice Job. Lo busco de este lado y no lo veo. Lo busco de este otro lado y tampoco lo veo. Me han contado que hace maravillas, pero no las he visto. Eso lo dice Job en su momento de aflicción. Entonces, el salmista, Job, y no solo Job, uno de los profetas pues, del Antiguo Testamento, conocido mejor como el profeta Job, el profeta chino. Él menciona lo siguiente: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Jeremías capítulo 14, verso 8. No solamente es esto, nuestro Señor Jesucristo, en su momento de aflicción, también llegó a exclamar unas palabras para que se cumpliese la Escritura en el Salmo 22, 1 y 2, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos mi salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Son preguntas inquietantes. Son preguntas que en lo personal hacen que la sangre se me enfríe. Y no porque juzgue a los que escribieron estas cosas. Sé que son seres humanos y que yo también soy un ser humano y que he pasado por él. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué parece que no contestas mis oraciones? En ocasiones al orar no siento lo que siento en otras ocasiones. Y al estar en mi cuarto, en la soledad, en la intimidad, yo le digo a Dios sinceramente: Señor, siento que no me estás escuchando. Siento que estoy llorando y que mi oración no pasa ni siquiera del techo. No siento, no veo, no creo que me estés escuchando. No veo tu respuesta. ¿Has pasado por ese proceso? En el que dices: ¿y Dios dónde está? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios y esa misma? Bueno, hoy me gustaría que analizáramos un poquito esas preguntas inquietantes y que viéramos la respuesta que la Biblia nos otorga a la pregunta inquietante por excelencia: ¿por qué a veces me siento ignorado en mis oraciones? Ya sea que sienta que Dios no me escucha, sienta que mi oración no pasa en el techo, sienta que no me siento bien al orar, que a lo mejor me arrodillo, quiero orar y me termino durmiendo, y total siento que no platiqué con Dios, o que mi vida de oración está mal y me siento ignorado cuando oro. ¿Por qué? Bueno, hoy quiero hablarte acerca de las razones por las cuales nos sentimos ignorados al orar. Y viene a cuento y a relevancia hacer una pregunta interesante. ¿Cuáles son las razones por las que nos sentimos ignorados al orar? ¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos escucha? ¿Por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no pasan de Dios? Hay tres respuestas y quiero aclarar antes de proceder a lo medular del mensaje que yo no voy a atribuir ninguna respuesta a tu vida. Yo te voy a presentar tres respuestas que se ven en las Escrituras, pero ya va a ser cuestión tuya, mi hermano, mi hermana, de examinar tu vida y de pedirle ayuda y discernimiento al Espíritu Santo para que logres comprender cuál de estas respuestas es la que probablemente encaje con tu caso, o bien tal vez haya otra que yo no tomé en cuenta para este mensaje y Dios te pueda ayudar a encontrarla y uses solamente estas respuestas como una pista. ¿Sí? Yo, las respuestas que te traigo hoy no son como definitivas para decirte: por esto Dios no te escucha. Es una exposición del mensaje, es un sermón doctrinal en donde yo tengo el anhelo de enseñarles con la ayuda del Espíritu Santo algunas respuestas que la Biblia da para este problema. Pero ya será
asunto de cada uno el examinarse a sí mismo. Yo puedo decirlo, puedo juzgar al verte, pero ciertamente ahí aplicaría para mí lo que Dios le dijo a Samuel. Yo veo lo que está delante de mí, no veo el corazón. Dios es el que conoce tu corazón. Así que si hoy, cuando oras, sientes que Dios no te escucha estas respuestas, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender cuál es la que encaja contigo. Y si no hay ninguna de estas, ya llévame las escrituras, que te ayude a poder comprenderla. No obstante, entonces, procedemos a explicar la primera razón por la que nos sentimos implorados al orar. Y esta es una vida llena de pecado. Esa es la primera razón, una vida llena de pecado. Hay versículos que avalan eso. El mismo libro del profeta Jeremías nos permite saber algo interesante que dice de la siguiente manera. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Clamarán a mí, dice Dios, van a orar, van a postrarse de rodillas, van a tenderse en el suelo, van a vestirse de cilicio y van a poner ceniza sobre sus rostros. Van a ayunar, van a clamar a mí, pero ahí está la respuesta. Yo no los voy a oír. Pero en el contexto, ¿por qué en primera instancia Dios dice que enviará cosas malas a la nación de Israel? Porque la nación de Israel había abandonado el pacto de Dios. Se habían olvidado de las leyes de Dios y se habían inclinado en pos de la idolatría. Estudia el libro de Jeremías y te encontrarás con una nación perversa, depravada, pecadora, idólatra, ambiciosa. Muchas cosas encajan, muchos pecados encajan en esta parte de la historia de Israel. Y Dios dice en consecuencia, mi furor se ha encendido contra ustedes. Y voy a permitir que les vengan toda clase de males. Cuando quieran clamar a mí, yo no los voy a escuchar. Pero hay otro versículo interesante que también nos menciona el profeta Jeremías que dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Nuevamente, en el libro Jeremías capítulo 14, verso 12. Yo no voy a oír su clamor, dice Dios. Él está dando a entender que no los voy a escuchar. No voy a oír sus oraciones. Pero notemos que la razón por la que Dios deja en claro, no te voy a escuchar. Israel, yo ya no te voy a oír por mucho que clames. Ni siquiera voy a aceptar tus ofrendas. Es porque Israel estaba lleno de pecado, pervertido hasta los huesos, depravado hasta el corazón, hasta lo más profundo, tanto del rincón de la nación como del rincón del corazón de cada uno de los habitantes de esa nación. Isaías capítulo 1, verso 15 nos dice algo similar. Dice la Escritura, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. 3 pasajes, en donde para mí la realidad de los pasajes es triste. Son 3 pasajes en los que Dios dice, no los voy a oír. Eso es triste. Que Dios te diga, voy a cerrar mis oídos a tus oraciones. Por mucho que clames, no te voy a oír. Pero esto es resultado no de una injusticia de parte del Creador, ni tampoco de un favoritismo hacia algunos creyentes y de alguna falta de aprecio hacia otros. No, Dios es imparcial, Dios es justo, así que todo esto tiene su raíz en el pecado. Uno de los ejemplos perfectos para hablar de esto es el rey Saúl, el primer rey de Israel. Este hombre fue elegido por Dios para ser el rey de la nación. Y durante los primeros años de su reinado, él trataba de obedecer a Dios en lo que podía. Pero con el paso del tiempo, el título y la corona se le subieron a la cabeza. Los humos llegaron a tal grado que se sentía intocable y buscaba mejor hacer su voluntad y no la de Dios.
tal manera que cuando Dios vio que este muchacho ya no tenía remedio, que siempre hacía lo mismo, la Biblia dice que lo abandonó. Se alejó de Saúl. Dios ya no estaba con Saúl. Y desde que Dios abandona a Saúl, Saúl comenzó a vivir atormentado. Saúl comenzó a vivir confundido. Y obviamente en todo esto hay una que, aunque Saúl buscaba el perdón de Dios y oraba, Dios ya no lo escuchaba. Pero de todo esto se desencadenó a través del pecado de Saúl. Rebeldía contra la voluntad de Dios. Rebeldía contra la autoridad de Dios. Orgullo personal por sentirse el rey, por ser el rey de Israel y creer que ese título se lo había ganado con sus propios medios. Y todo eso, rebeldía, orgullo, entra dentro de lo que tú y yo conocemos como pecado. El pecado nos aleja de Dios. Justamente es el problema que todos nosotros teníamos y que mucha gente recuerda. El pecado se describe como una barrera que nos separa de Dios. ¿Por qué? El pecado aleja al hombre de Dios y no me permite tener comunión libre con Él, comunión grata con Él. Porque el pecado es esa mancha, esa suciedad, esa podredumbre que a veces está en el hombre y a veces nosotros pretendemos acercarnos todos manchados y sucios a un Dios que dice la Escritura es 3 veces santo. Gloria a Dios. Y no es posible. Lo que el insecticida le hace a la cucaracha es lo que la santidad de Dios le hace al pecado. No puede en una habitación convivir la santidad inmutable y eterna de Dios con nuestros pecados. No se puede. De tal manera que en el libro del Éxodo leemos que en cierta ocasión Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Un ángel va a ir delante de ustedes y les va a ir despejando el camino. ¿Sí? Va a expulsar al amorreo, al eteo, al cananeo, al pereceo, al ebeo, al jebuseo. Pero, nota esto, pero mi presencia no irá con ustedes. ¿Por qué? Porque son un pueblo de duras cerdas, un pueblo rebelde, un pueblo pecador. A mí me llena de curiosidad ese versículo, ese relato. Porque notemos que Dios no está diciendo, van a dejar de ser mi pueblo porque son un pueblo rebelde. No, seguían siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios estaba condicionando algo. Mi presencia no va a ir con ustedes. ¿La razón? Porque ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo de duras cerdas. Un pueblo que cada paso cuestiona mis mandamientos, pone en tela de juicio mi omnipotencia. Y cada ratito si quieren regresar a Egipto. Por eso, un ángel va a ir con ustedes, les va a ir despejando el camino, pero yo no voy a ir con ustedes. Y hay muchos cristianos, si se me permite aplicar este versículo a nuestro tiempo, que de alguna manera yo no estoy diciendo que no sean salvos, pero que han llegado a tener a veces una mente cauterizada, donde viven haciendo, diciendo, pensando, escuchando cosas que ellos en su primera instancia sabían que estaba mal, que ofendía a Dios, que era pecado, que iba en contra de la santidad de Dios. No obstante, se vuelven hábitos y ya los hacemos cotidianamente. Digo los hacemos porque nadie se escapa de eso. Y a veces dejamos que esos hábitos, sea que veamos algo, sea que escuchemos algo, sea que vayamos a ciertos lugares, que digamos ciertas palabras, que tengamos ciertos pensamientos, que escuchemos cierto tipo de música, no lo sé, hay muchas cosas que nosotros ya vemos como algo natural, pero que delante de Dios son pecado, y que ya las hacemos como si fuera algo bueno, agradable, nos agrada, le agrada a la carne, y no dejamos de hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Bueno, te tengo noticias, si es algo que ofende la santidad de Dios, es un pecado, y el pecado te aleja de Dios, y por eso, aunque tú quieres orar, tú en el fondo sabes, no voy a presentar delante de Dios entonces. Es que yo sigo diciendo malas palabras, no creo que Dios me escuche. Hay veces que una vida llena de pecado ya ni siquiera te permite orar, porque tú sientes es que estoy muy sucio, peco demasiado. No, Dios no me va a escuchar, mejor dejo de orar. Porque oren por mí cuando voy a la iglesia. Una vida de pecado a veces es una de las razones por las que nos sentimos ignorados, porque no nos sentimos cómodos. Una cucaracha no va a ir a buscar un insecticida para que
sabe, que siente que hay algo que lo acusa. La conciencia le acusa. La conciencia le afecta. Pero nuevamente yo le digo a la congregación, yo no estoy diciendo que sea el caso de todos. Examínate. Tú sabrás si esta es la respuesta que va con tu caso. O si bien, tal vez sea otra respuesta. Pero esa es la primera razón. La segunda razón por la que a veces nos sentimos ignorados al momento de orar, o cuando nosotros oramos, es porque a veces estamos haciendo una petición fuera de la voluntad divina. Escucha bien esto. Jeremías es un gran referente para cuando hablamos de oraciones no contestadas. Jeremías recibe un mensaje determinante de parte de Dios en el capítulo 11, versículo 14 de su libro, que dice, Dios hablando, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. ¿Por qué? Porque yo no oiré en el día en que su aflicción clame a mí. Dios le dio una orden determinante al profeta. No te molestes en orar por Israel, por el reino de Judá. No ores por ellos. Yo no te voy a escuchar cuando tú ores por ellos. Nota que el problema no está en Jeremías. No, yo no te voy a escuchar porque eres un pecador, Jeremías. La respuesta anterior no viene en este caso, sino que ahora es, no voy a escuchar tu oración si tú la haces, porque tu oración no va a estar dentro de mi voluntad. Jeremías aún así oraba que Dios perdonara a Israel, que le diera otra oportunidad. Y en cierta ocasión llegó a decirle, es que Señor, no es culpa de Israel como tal, es culpa de los falsos profetas que vienen y les profetizan y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo que vienen días de paz, que ustedes no van a ver la espada, que tendrán comida hasta saciarse, y por eso no toman en cuenta el mensaje que tú me mandas a decirles, que va a haber espada, que va a haber hambruna, que va a haber muerte, que se arrepientan y se entreguen a Babilonia, porque si no, tú los vas a destruir. Por culpa de los falsos profetas, ellos no escuchan tu palabra. No obstante, aunque Dios sabía y ciertamente da sentencia contra los falsos profetas, a Jeremías le dice, no ores por ellos, no pidas a mí para que yo los perdone, para que les dé otra oportunidad. No forma parte de mis planes, Jeremías. Y mientras algo no forme parte de mis planes, por mucho que ores, no te voy a escuchar. Y si no te escucho, obviamente no va a haber respuesta. Entonces, muchas veces no es cuestión de que estés llevando una vida de pecado. Simple y sencillamente que la petición que estás haciendo no forma parte de la voluntad de Dios. Por eso, el Espíritu Santo fue dado a nuestra vida. Él nos enseña a pedir como conviene. Y cuando tú oras, antes de comenzar todo lo que quieras decir en tu oración, siempre debes pedir al Espíritu Santo que Él te ayude a pedir como conviene. El apóstol Pablo nos da ese hermoso consuelo que el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. A veces con gemidos indecibles, a veces Él nos ayuda a orar en la voluntad de Dios. Y las gracias sean dadas a Dios, que de igual manera nuestro Señor Jesucristo todos los días intercede por cada uno de nosotros. Pero no obstante, a veces nosotros, desde nuestro espíritu, hacemos peticiones o realizamos oraciones que no van acorde a la voluntad de Dios. Entonces, piensa un poco. Lo que le estás pidiendo a Dios, ¿lo ves? ¿Te has detenido a preguntarle si forma parte de su voluntad? Porque a veces nosotros cambiamos la frase que está en las Escrituras. A veces nosotros decimos, no se haga tu voluntad sino la mía. Aunque no lo decimos así, audiblemente, por nuestra actitud lo hacemos. Y en nuestras oraciones a veces queremos torcer el brazo a Dios. No, Señor, no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando lo correcto es, no se haga mi voluntad sino la tuya. Querida iglesia, si hoy al orar te sientes ignorado, cuestiónate y pregúntale a Dios, ¿será que las peticiones que te estoy haciendo no forman parte de tu voluntad? Y cuando hablamos de no formar parte de la voluntad de Dios, hay varios casos. El caso de Jeremías es, no, ya no hay oportunidad para Israel. No, nada. Pero en muchos otros casos tal vez sea aún, todavía no, o aún no, a la petición que le estamos haciendo. Tal vez el que no forme parte de la voluntad de Dios, estamos hablando en cuanto a tiempo. Porque nosotros los seres humanos no somos desesperados. Lo que le pedimos a Dios lo queremos
Si se lo pedimos hoy, lo queríamos que llegara ayer. Así de desesperados somos. No obstante, Dios tiene sus tiempos. Y dice aquel sabio en Eclesiastés: todo lo que se quiere y se hace debajo del sol tiene su tiempo. Pero en ocasiones, cuando el tiempo de Dios tarda un poquito más que el nuestro, pensamos que Dios no ha escuchado nuestras oraciones y nos sentimos ignorados, pero no es eso. Es simple y sencillamente que aún no es la voluntad de Dios o que no forma parte de la voluntad de Dios. Por eso también te pido, vuelve a examinarte. Yo no sé si esta sea la respuesta que vaya por tu caso, pero examínate y pídele nuevamente al Espíritu Santo que te haga ver si es esta, o en su defecto, tal vez sea la tercera razón por la que nos sentimos ignorados ahora. Y la tercera razón te va a sonar así como que cliché, muy superficial, pero a veces es así. Si has puesto atención en la frase que he mencionado ahorita, que es el tema del sermón, se involucra algo llamado sentimientos. La razón por la que siento que soy ignorado por Dios. Y esa es la tercera razón. Que a veces es únicamente cuestión de percepción. O sea, que a veces no es que Dios no nos escuche, no es que Dios nos esté ignorando, simplemente que nuestra mentalidad humana a veces así nos hace sentir. A veces así pasa. Nuestra mente humana, nuestro cerebro a veces nos hace pensar que no nos están escuchando, no obstante la realidad es otra. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra fe debería ser inquebrantable al escuchar los siguientes versículos. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces, si está contigo todos los días, ¿es que hay un día que no te escucha? No. Gloria a Dios por eso, porque Él está siempre con nosotros. De igual manera, el apóstol Pedro nos da algo seguro. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es una promesa. Y si tú crees en la palabra de Dios, la Biblia dice que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Él dice: yo estoy atento a tus oraciones. Entonces, a veces es cuestión de percepción. A veces es cuestión de que, bueno, esto ya lo digo por experiencia propia, a veces caemos en el error que yo he mencionado muchas veces aquí. Dejamos que lo sagrado se nos vuelva común. Y en ocasiones cambiamos el axioma de nuestra vida. Mi axioma, mi frase con la que llevo una vida cristiana, esto es opcional, ¿no? O sea, no es obligatorio para todos, es: yo hago las cosas porque quiero hacerlas. Es decir, yo oro porque quiero orar. Yo leo la Biblia porque quiero leer la Biblia. Yo me congrego porque quiero congregarme. Y todo esto es guiado ¿por qué? Porque amo a Dios, y yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Yo no estoy aquí, o sea, yo no me congrego porque tengo que congregarme, qué flojera. Soy el pastor, te animo, tengo que hacerlo. No quiero, pero tengo que hacerlo. Tampoco es que diga: tengo que orar hoy otra vez. No quiero, pero bueno, tengo que hacerlo. Tengo que leer la Biblia. Bueno, lo voy a hacer. No quiero, pero tengo que hacerlo. Pero muchos cristianos hoy viven en ese etapa y se quedan estancados ahí, en donde la axioma cambia de yo lo hago porque quiero hacerlo, porque me deleito en hacerlo, pero muchos viven en yo lo hago porque tengo que hacerlo, porque el pastor me pide que lo haga, porque dice la Biblia que tengo que hacerlo. No quiero hacerlo, tengo que hacerlo, no me quiero. Y es ahí cuando a veces se pronuncian oraciones superficiales, cuando se pronuncian oraciones sin tanta, no sé cuál será la palabra correcta aquí, no me gustaría decir emoción como tal, porque sí, aunque lleva cierta emotividad al momento de orar profundamente, no todo depende de la emoción, sino que orar con propósito. Y hay quienes oramos con propósito. Hay momentos en los que nos aprendemos que es decir: Señor, en el caso de la comida, Señor, te damos gracias por esa chilada, voy a comer, vaso de café, vaso de coca, amén. Y ya, porque sabemos que tenemos que orar antes de comer. Pero la oración antes de comer,
que estamos dando gracias a Dios por el alimento que ya tienes en tu mesa, en tu plato frente a ti, que muchos otros no tienen esa oportunidad. No obstante, la gracia de Dios se ha derramado sobre ti para que puedas comer. Y cuando oramos, le damos gracias a Dios profundamente, porque decía mi mamá, hay niños en África que no tienen ni para comer. Pero en ocasiones nuestras oraciones caen en el rigor de decir, tengo que orar otra vez, es en serio. Entonces lo hacemos ya por compromiso, y para poder cumplir ese compromiso y no quedar tan mal, bueno, con orar tantos minutos queda, ¿sí? Ok, voy a orar por mi suegra, voy a orar por mi casa, y ya se me sobra tiempo, oro por algún enfermo. Ya con eso no ora con propósito, no ora con intención voluntaria, y no ora con Dios, no ora con el gusto de dedicación. Es ahí cuando es la cuestión de percepción. Ahora, en otros casos, volviendo a los versículos que cité al inicio, es una simple cuestión de percepción. Vamos a centrarnos en el ejemplo del Señor Jesucristo, el Salmo 22. Todo el Salmo 22 habla de las aflicciones de Cristo, al menos hasta la última, poco antes de la última parte. Contados fueron mis huesos, estoy descubierto. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Se burlan y me injurian. Y todo comienza con los versículos que yo leímos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen que el Padre realmente desamparó al Hijo? ¿Que no estuvo presente en su momento de aflicción? No, el Padre estuvo ahí. De tal manera que el apóstol Pablo nos dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El sacrificio de Cristo fue contemplado por el Padre, aceptado por el Padre, y a través de ese sacrificio perfecto que el Cordero de Dios logró ejecutar en esa tierra, hoy la salvación es posible para todos y cada uno de nosotros. Dios no estuvo lejos en ese día. El Padre no. Ciertamente el Padre dejó que la ira justa cayera sobre el Hijo, porque era el Cordero sustitutivo. La ira que te tocaba a ti y a mí cayó sobre el Hijo, sobre el Señor Jesucristo. Pero ciertamente el Padre no desamparó al Hijo, porque no lo dejó en la tumba, sino que en ese día, dice la Escritura, lo resucitó con poder de los muertos. Y en el caso del salmista, en el caso de David, todas estas veces, todos los salmos en los que él comienza deprimido, porque comienza deprimido, comienza triste, confundido, y dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te escucho? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Clamo de día y no te oigo, clamo de noche y no tengo reposo para mi alma. Mi vida está llena de lágrimas, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Siempre concluye de una manera diferente a como empieza. Inicia compartiendo su percepción. Él dice, siento que no me escuchas, siento que has escondido tu rostro de mí. No obstante, siempre concluye anteponiendo la fe que tiene en ese Dios verdadero a la percepción que tiene. Es decir, Señor, yo siento que no me escuchas, pero eso es lo que yo siento, es mi percepción. Y yo como ser humano me puedo equivocar, y claro que me equivoco demasiadas veces. Además de mi percepción, creo que lo más fuerte es mi fe, y por eso el mismo salmista, como te mencionaba hace unos momentos, en ese salmo muy famoso que es el 42, el salmista comienza diciendo en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero luego, como que la fe vuelve a entrar en él, y entonces se habla así mismo y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en quién, en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. O sea que a veces es cuestión de percepción. A veces nosotros sentimos que Dios nos escucha, no nos escucha, pero sin saber qué dice, yo estoy eterno, tus oraciones conmigo. Todo lo que tú oras, todo lo que tú dices, yo lo tengo. Yo lo escucho, lo tengo que animar. Aún si no forma parte de su voluntad,
Dios te hará sentir mediante el Espíritu Santo cómo debes orar. Y yo al menos debo entender que ante estas tres respuestas que yo te doy, Cristo predomina sobre todas ellas. Si tú eres ignorado en tus oraciones por una vida llena de pecado, te tengo noticias. Cristo con su sangre puede lavarte de todo pecado para que puedas presentarte delante de Dios. Si tú sientes que eres ignorado porque estás orando fuera de la voluntad de Dios, bueno, gracias sean dadas a Dios que Cristo dijo: yo me voy pero no los dejo huérfanos. Vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, los guiará a toda verdad, les enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo hoy está ahí contigo para enseñarte a orar al Padre de una manera correcta, conforme a su voluntad. Y finalmente, cuando tú sientas que tus oraciones no pasan del techo, cuando tú sientas que cuando oras dices: Señor, no te escucho, díselo al Señor humildemente. Si Dios sabe lo que hay en tu corazón, díselo: Señor, ¿sabes qué? Siento que estoy llorando, hermano. Siento que no me escuchas. Díselo, el salmista se lo dijo. Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no encuentro reposo. Dice Job: ¿quién me diera saber dónde está el trono de Dios? Yo iría a buscarlo. Yo iría porque no lo veo. Díselo. Dale a conocer a Dios tu sentido. Clama de la manera en la que el apóstol Pablo nos dice, que por medio del Espíritu de adopción nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Esa expresión Abba es la expresión Padre en el idioma original, pero es la expresión más cariñosa utilizada en el lenguaje. En nuestro español tendría que equivaler como papá, papito lindo. O sea, el Espíritu Santo te ayuda a acercarte a Dios de la misma manera en la que un hijo se acerca a un padre, confiado, sabiendo que papá va a poder hallar respuesta a tus dudas y sabiendo que Él te va a poder dar dirección sobre lo que tú necesitas saber. Y es ahí cuando tu vida de oración realmente va a empezar. Pero vuelvo a decir, todo esto hoy es posible gracias a Cristo. Hoy nuestros pecados pueden ser perdonados y lavados por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Hoy podemos entender que podemos seguir la voluntad de Dios porque gracias a que Cristo vino, el Espíritu Santo también fue enviado. Hoy podemos decir que aunque sentimos que no oramos, Cristo ha prometido: yo estoy contigo todos los días te escucho, todos los días te oigo, estoy contigo en tu casa, estoy contigo en el trabajo, estoy contigo cuando estás acompañado, cuando estás solo, cuando estás en el templo, cuando estás en tu casa, en todo lugar, en todo tiempo y hasta que yo te llame a mi presencia, estoy contigo y mis oídos atentos a tus oraciones. Por eso creo que todo se resume a un versículo muy conocido, pero que me gustaría que resuene en tu mente. La Biblia nos invita a lo siguiente: Dios hablando: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, daremos esa promesa. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero la primera parte es importante: si se humillaren mi pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste a Dios? ¿Sabes qué es humillarte? ¿Sabes? Humillarte. Presentarte delante de Dios tal cual eres. Reconociendo que en ti no hay nada bueno. Reconociendo a Jesucristo como el único santo, justo, perfecto. Y reconociendo que sin Él no somos nada. Humillarnos. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de tu Rey, delante de Dios, delante de tu Padre? Él hace esa promesa puntual y este versículo sigue vigente hasta el día de hoy. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos. ¿Quieres que Dios te oiga? Humíllate delante de Dios. Amén. Entonces, querida iglesia, pues en términos sencillos, estas son las razones por las que a veces nos sentimos ignorados. Puede ser que hay un pecado en nuestra vida o que llevamos una vida de pecado. En muchas otras ocasiones puede ser porque nuestra petición va fuera de la voluntad de Dios. Pero no importando nada más, ¿verdad? Hoy en Cristo tenemos esperanza de que podremos ser escuchados. Te invito a ponerte de pie. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle al Señor, vamos a entregar en las manos de Dios ese sentir. Si hay alguien que dice, yo siento que Dios no me escucha, vamos a entregarlo hoy. Cuando nosotros invitamos en ocasiones a la iglesia a levantar las manos, es el señal número 1 de rendimiento, ¿sí? Y el señal también de que creemos que en Cristo tenemos la victoria. Cuando se da el ejemplo por ahí, cuando alguien que ve y le gusta el fútbol, a mí me gusta, pero cuando alguien ve un partido de fútbol de su equipo favorito y mete un gol, yo creo que todos se emocionan, levantan la mano, gritan gol y se abrazan, porque comparten, celebran la victoria de su equipo. Bueno, nosotros levantamos las manos, te decía, en señal de rendición, pero también en fe de que le proclamamos victoria en Cristo Jesús, como él dijo, en Cristo somos más que vencedores. Así que hoy es voluntario, ciertamente. Te invito a que levantes tus manos y te rindas a Dios, te humilles delante de Dios, que digas, Señor, aquí estoy. A veces siento que no me escuches. A veces siento que cuando oro mi oración no pasa del techo. No sé, tal vez llevo una vida de pecado, no sé, comienza a orar. Tal vez llevo una vida de pecado, hay un pecado oculto que en un momento supe que cometía, pero que hoy mi mente cauterizada ya lo hace normalmente. Tal vez estoy orando fuera de tu voluntad. Tal vez es solo cuestión de percepción y esto se te pasa, no lo sé. O puede que haya otra respuesta que mi pastor hoy no dijo, me la vas a dar después, no sé. Pero hoy por hoy, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Y por medio del Espíritu Santo clamo, Abba, Padre. Padre Santo, escúchame, aquí estoy. Perdóname si he cometido pecados. Perdóname si he dejado que lo sagrado se vuelva común en mi vida y he tomado la oración como algo superficial. Perdóname. Oh Señor, dulce Espíritu de Dios, hoy traigo mi unción a los corazones. Querida iglesia, el Señor te dice, humíllate delante de mí. Pueblo mío, humíllate delante de mí, no delante del pastor, no delante de la iglesia, delante de mí, de tu Salvador, de aquel a quien le cantas cuando vienes aquí, de aquel que inspiró la palabra. Humíllate delante de ese Dios que hasta el día de hoy sigue sentado en el trono y nadie lo quitará de él. Mi Dios, hemos orado, hemos repetido tu palabra, hemos compartido lo que creemos has puesto en nuestro corazón. Nosotros, Señor, no nos hemos guardado nada. Hemos compartido tal cual lo que creemos es la iluminación que nos diste durante el tiempo que estudiamos. Hoy somos libres de esta palabra, Señor. Tu iglesia la ha escuchado. Y ciertamente, tal vez, Señor, hoy no todos se encuentran en ese proceso en donde sentimos que no nos escuchas, pero yo estoy seguro que tal vez mañana, tal vez en unos años pasen por ese proceso. Que hasta entonces esta palabra quede escrita en el corazón de todos aquellos. Y que cuando atraviesen ese proceso, Señor, entiendan y crean que tú has prometido estar con nosotros, que tú has prometido escucharnos y que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero también, Señor, como pastor de esta iglesia, oro por aquellos que tal vez hoy están pasando por ese proceso y que dicen, siento que Dios no me escucha. Padre bendito, ayúdale,
manifiestas a su vida como Padre, como amigo, así como hoy lo cantamos. Tú eres nuestro Rey, nuestro amigo. Tú estás cerca de nosotros, Dios. Oh, mi Dios, y de igual manera toda duda que existe en el corazón de mis hermanos, mis hermanas, cualquier confusión, cualquier cosa, Señor, que esté atormentando su mente, su corazón, hoy te pido, Espíritu Santo, obra con poder y autoridad. Que esta iglesia, Señor, pueda verte, pueda ver tus maravillas. Que esta iglesia vaya hacia adelante con la mirada puesta en ti, Cristo amado, el autor y consumador de la fe. Si hay quienes están orando por sus hijos y hasta el día de hoy no tienen respuesta, Señor, ayúdales a seguir confiando en ti. Tarde o temprano la respuesta llegará. Si hay alguien que ora por un anhelo futuro, Señor, si hay alguien que ora, Dios bendito, por obtener alguna cuestión, alguna provisión, Señor, ayúdale a orar conforme a tu voluntad. Hemos compartido tu palabra, Señor, pero te pedimos, Señor, de manera que la obra la haga tu Santo Espíritu. He llegado hasta donde puedo llegar, he llegado al intelecto donde puedo llegar y de una manera torpe, Señor, pero tu Santo Espíritu puede llegar a lo profundo del corazón y tu palabra puede llegar hasta lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Que esta palabra quede escrita en el corazón de los jóvenes y de los adultos, de los hombres y de las mujeres. Oh Padre Santo, dulce Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Dios está aquí, querida iglesia, Dios está contigo, nunca lo dudes. Él lo ha prometido y Él está contigo. Humíllate ante tu Rey, hoy, mañana y siempre. Y Él ha prometido que cuando nos humillamos delante de Él, cuando nos convertimos de nuestros malos caminos, cuando le pedimos perdón, Él entonces oirá desde los cielos. Querida iglesia, oramos y todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dudas, las ponemos en las manos de Dios y decimos: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Pues puede que haya más respuestas, es cierto. Tal vez investiguemos, estudiemos más, haremos más. Pero de momento, pues cualquiera que esté pasando por esta situación, la única recomendación como pastor es: sigue orando. Sigue orando, aunque sientas que no te escuchan, sigue orando. Y en su momento Dios te dará a conocer el por qué te sentiste así. Y verás también la gloria de Dios en tu vida. Sigue orando, no dejes de orar. Que Dios les bendiga, y de igual manera que Dios bendiga a quienes hoy nos escucharon a través de la pantalla. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz, su vida la